Bien, voy a compartir una presentación. Bien, vamos a revisar este problema. Es sobre energía. El problema es del libro, el problema 23. Y el problema es el siguiente. Tenemos una distribución de carga como la del ejercicio 5.3. Entonces, para esta distribución vamos a calcular el trabajo que debe realizar un agente externo para cambiar la separación entre las cargas de 2A a A. O sea, lo que se va a hacer es juntar las dos cargas, o sea, acercarlas un poco más. Entonces, para eso necesitamos realizar un trabajo. La configuración que tenemos es esta. Tenemos dos cargas puntuales, la carga 1 y la carga 2, que tienen signo opuesto, igual magnitud. Las cargas se encuentran alineadas en el eje Z, separadas por una distancia igual a 2A. Entonces vamos a acercar las dos cargas hasta una separación de A. Esto lo va a hacer un agente externo, ¿verdad? No lo va a hacer el campo eléctrico. Recuerden que sobre las cargas, en este caso, actuarían dos fuerzas, que sería la fuerza mecánica y la fuerza eléctrica. Pero el trabajo que vamos a encontrar es el trabajo del agente externo. Porque ustedes bien pueden deducir, ¿verdad?, de que el trabajo del campo eléctrico en este caso sería un trabajo positivo, ¿verdad? Porque las cargas, por su naturaleza, como tienen signo opuesto, las cargas se van a acercar, se van a atraer. Entonces el agente externo, en este caso, lo que va a hacer es, en lugar de empujar las cargas hacia esta separación, lo que va a hacer más bien es frenar las cargas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese trabajo? La energía potencial en la configuración original, o sea, cuando las cargas tienen su separación de 2A, la vamos a hallar utilizando la fórmula, ¿verdad?, para la energía potencial, que es carga por la diferencia potencial. Aquí, cuando nosotros empleamos esta fórmula, cualquiera de las dos cargas puede tomar este papel, el papel de la carga Q. Y este potencial podría ser el potencial de cualquiera de las otras dos cargas. Aquí el orden no importa, ¿verdad? Entonces, primero vamos a suponer de que las cargas se encuentran fijas en esta separación, ¿verdad? Fijas. Entonces lo que hacemos es calcular el potencial de cualquiera de estas cargas en el punto donde se encuentra la otra y multiplicarlo por dicha carga. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí phi puede ser el potencial de cualquiera de ellas. De manera que si tomamos el potencial como el producido por la carga 1, entonces el potencial eléctrico de la carga 1 en la posición donde se encuentra la otra carga sería este. La carga 1, ¿quién es la carga 1? La carga 1 es la carga positiva, la que está en el eje Z positivo. El potencial que esta carga produce en donde se encuentra la carga negativa solo depende de la separación, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, la separación es 2A. La distancia a ese punto de campo sería 2A. Y Q1 es igual a Q. Entonces, este es el potencial que produce la carga 1 en la posición donde está la carga 2. Ahora, ¿qué hacemos? La energía en esa configuración sería simplemente el producto de la carga 2 por el potencial de la carga 1. Multiplico la carga 2, que es negativa, por este potencial, y ya tenemos la energía que tiene la distribución de cargas en esa posición inicial. Nos da una energía negativa, ¿verdad?, porque las cargas son de signo contrario. Entonces, esta es la energía inicial. Esta es mi energía inicial. ¿Qué voy a hacer ahora? En la configuración nueva, cuando las cargas están separadas por una distancia de A, otra vez hago lo mismo. Solo que esta vez
Vamos a calcular el potencial nuevamente de la carga 1, pero la distancia es diferente. Lo que cambia aquí es la distancia. En la nueva configuración, el potencial de la carga 1, ahora lo vamos a encontrar a una distancia A sobre el eje Z. Entonces, la energía sería otra vez el producto de la carga 2 por el potencial de la carga 1, y nuevamente la energía es negativa, solo que esta energía es más grande porque la separación es menor. Bien, entonces el primer paso, como ustedes ven, es calcular las energías, ¿verdad?, que tienen las dos cargas en cada configuración. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el trabajo del agente externo. Trabajo es el cambio en la energía potencial. Como ya tengo las energías, entonces lo que voy a hacer es la diferencia. La energía final menos la inicial. Entonces restamos las energías. La energía final menos la energía inicial. Aquí la energía inicial y la final ambas son negativas. Solo que la energía inicial es menor, ¿verdad?, porque la separación es más grande. Al hacer esa resta, me queda que el trabajo es negativo. Como ustedes ven, el trabajo es negativo. ¿Cómo interpretamos este resultado? ¿Por qué el trabajo es negativo? De acuerdo con la definición de trabajo, el trabajo es negativo cuando la fuerza y el desplazamiento tienen signos diferentes, ¿verdad?, van en sentidos opuestos. Eso es cuando un trabajo es negativo. O sea, el agente externo está aplicando una fuerza en dirección opuesta al movimiento de las cargas. ¿Cuál sería el trabajo del campo eléctrico? Sería este mismo, solo que multiplicado por un signo menos. Entonces el trabajo del agente externo sería esto. El campo eléctrico hace trabajo positivo y el agente externo hace trabajo negativo. Ambos tienen la misma magnitud. Vamos a interpretar estos resultados ahora. Vamos a ver. Si nos basamos en las figuras, podemos ver esto claramente. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué pasa si yo tengo dos cargas separadas una distancia de 2A? Las dos cargas son de signo opuesto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si yo, aquí suponemos de que las cargas están fijas, pero ¿qué pasa si las cargas no están fijas? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que sucedería? Se atraen. Las cargas se atraen, ¿verdad?, por el campo eléctrico, la fuerza eléctrica. Las cargas por sí solas se atraen. Entonces, ¿por qué el trabajo del agente externo es negativo? ¿Por qué es negativo ese trabajo? ¿Se acuerdan que la definición de trabajo me dice que si yo aplico una fuerza y el objeto se mueve en la dirección opuesta a la fuerza que yo aplico, mi trabajo es negativo? Por ejemplo, si una caja se va moviendo a la derecha y yo la voy empujando a la izquierda, ¿cuál es el trabajo que yo hago sobre la caja? Es negativo, ¿verdad? Porque la caja se mueve a la derecha, pero yo empujo a la izquierda. O sea, yo trato de ir frenando la caja. Cuando ustedes tratan de frenar un objeto, su trabajo es negativo. Cuando lo tratan de acelerar, su trabajo es positivo. Si yo empujo una caja a la derecha y la caja se mueve a la derecha, mi trabajo es positivo. Porque el desplazamiento va en la dirección de la fuerza, ¿verdad? Entonces aquí el agente externo lo que va a hacer es, imagínense que yo agarro estas dos cargas con mis manos, ¿verdad? Con mi mano izquierda agarro esta carga y con la mano derecha agarro esta otra carga. Entonces, como las cargas se atraen, yo lo que voy a hacer más bien es tratar de frenarlas, porque las cargas se van a acelerar, ¿verdad?, por sí solas. Se acelerarían. Al atraerse, se aceleran. Entonces yo lo que haría es más bien frenarlas para que no se aceleren, de manera que vayan moviéndose con velocidad constante hasta una separación de 2A. Entonces la fuerza que yo tendría que aplicar para que las cargas no se aceleren es una fuerza opuesta al desplazamiento de las cargas. No sé si me explico, ¿eh? O sea,
La carga positiva yo tendría que empujarla hacia arriba y la carga negativa tendría que empujarla hacia abajo para evitar que aceleren. Mientras que el campo eléctrico hace trabajo positivo porque el campo eléctrico empuja las cargas en la misma dirección que se mueven. Por eso el trabajo del campo es positivo y el del agente externo es negativo. No sé si tienen dudas. ¿Les quedó claro por qué razón es el signo del trabajo? Esta es la forma de calcular trabajo, ¿verdad? Trabajo electrostático. ¿De acuerdo? O sea, esto es bastante básico porque lo aprendieron en física 100, ¿verdad? ¿Por qué el signo del trabajo puede ser positivo o negativo? Bueno, entonces, si no hay pregunta, vamos a continuar. Vamos a ver, voy a compartir otra presentación. Vamos a ver unos problemas del capítulo 5. En este caso, tenemos este sistema que es un anillo. Calcular el potencial eléctrico en el punto P sobre el eje de la corona circular que se muestra en esta figura, la cual tiene una densidad de carga uniforme. La densidad de carga en este caso es superficial, porque esta es una superficie en forma de aro. Solo que cuando a uno le dan figuras así, lo mejor es colocar las figuras de tal manera que a uno le sea más cómodo calcular el campo o el potencial. Porque aquí el punto de campo se encuentra en el eje X, ¿verdad? El objeto se encuentra vertical. Nosotros vamos a hacer el cálculo de manera directa, usando la integral directa para el potencial. Vamos a usar la integral esta integral sobre una superficie para calcular este potencial. Entonces, lo conveniente aquí sería colocar el objeto de esta forma, de tal manera que el aro quede en el plano XY y el punto de campo sobre el eje Z, a una distancia Z. En lugar de X, lo vamos a poner a una distancia Z, porque nosotros vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Y las coordenadas cilíndricas ya tienen una definición. El ángulo φ está en el plano XY. Y ρ apunta del origen hacia afuera. Entonces, para hacer este cálculo, nosotros tomamos un diferencial de carga en el anillo que tiene radios A y B. Este R' es el vector que localiza ese elemento de área. El R' sería ρ' en la dirección de ρ. Y el R que localiza el punto de campo sería Z en dirección Z. Bueno, entonces, el vector R de posición relativa quedaría expresado así, ¿verdad? Como la diferencia R menos R'. La magnitud sería Z cuadrado más ρ cuadrado, y la raíz de esto. El diferencial de área, la magnitud, ¿verdad? Porque en la integral lo que aparece es la magnitud nada más. Este pequeño diferencial en cilíndrica sería ρ, d de ρ, por d de phi. Planteamos la integral, podemos sacar la densidad porque es constante, integramos en ρ y phi. En ρ integraríamos de A a B los dos radios, el radio interno y el radio externo, y en phi de 0 a 2pi. De manera que la integral en phi se puede hacer, ¿verdad? Da 2pi, integro por último en ρ. Esta integral en ρ es una integral bastante fácil de hacer. No hay necesidad de verlo en las tablas, porque con un simple cambio variable lo podemos resolver, ¿verdad? Hacemos un cambio variable u igual a z cuadrado más ρ cuadrado, que está en el denominador, y como en el numerador aparece ρ de ρ, d de u es 2ρ de ρ. De manera que el cambio variable es bastante simple, ¿verdad? Me permite resolver la integral de manera rápida. Entonces los límites de integración cambian en este caso al hacer el cambio de variable. En vez de ir de A a B, ahora voy de z cuadrado más a cuadrado a z cuadrado más b cuadrado. Bastante obvio, ¿verdad? Porque cuando ρ vale A,
U vale z cuadrado más masa cuadrado. Cuando ρ vale b, U vale z cuadrado más b cuadrado. Entonces, esta es la integral que nos queda. Ya en términos de U, esta integral produce esto. U a la 1 medio entre 1 medio. Al evaluar, el potencial nos quedaría de esta manera. Y así quedaría, ¿verdad? Ya no se puede simplificar más. Este sería el potencial en un punto Z, a una distancia Z del origen. Este es el potencial. Fíjense bien, uno tiene que saber muy bien, de acuerdo al tipo de problema que tiene, al tipo de configuración de carga, qué método es el que uno va a aplicar. Por ejemplo, en este caso, nosotros no podemos aplicar otro método que no sea este. Bueno, se podría usar la ecuación de Laplace, ¿verdad? También, pero un poquito más complicado. Pero, por ejemplo, el método la integral de línea no es conveniente porque no podemos emplear ley de Gauss en este caso. Para este tipo de sistema no se puede usar la ley de Gauss para encontrar el campo aquí, ¿verdad? Porque no hay simetría. Entonces, como no puedo usar ley de Gauss, ese método no me conviene. Estaría complicando más las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando tengo sistemas así donde no se puede usar ley de Gauss para calcular campo eléctrico, lo mejor es usar la integral directa. Eso es lo que les aconsejo, ¿verdad? Que no se pongan a usar el otro método. Bueno, entonces, aquí obtuve el potencial en un punto sobre el eje Z. Fíjense bien, nunca les van a pedir en un problema así como este, para esta configuración dada, no le van a pedir que calculen el potencial en un punto que no sea sobre el eje Z, porque ese problema no lo podrían resolver. Las integrales serían demasiado difíciles, ¿verdad? No las vamos a poder resolver con los métodos que conocemos. Se ocupan otros métodos. Entonces, para un anillo, para una circunferencia o un disco, siempre el punto de campo va a estar sobre el eje Z, porque de esa forma nosotros podemos resolver esta integral. Ya si el punto de campo estuviese fuera del eje Z, ya el problema no lo podemos resolver tan fácil. Entonces, eso es para que ustedes estén bien orientados, ¿verdad? En qué situaciones son las que ustedes pueden resolver y cuáles no. Bueno, entonces, cuando yo tengo este potencial, el objetivo es que si yo calculo un potencial, yo puedo calcular un campo eléctrico, derivando, usando esta fórmula, ¿verdad? Del gradiente. Pero en este caso, ustedes, vamos a ver, piensan de que yo puedo usar esta fórmula para obtener el campo eléctrico. Se podrá. El potencial me quedó en función de Z. El potencial quedó variable, no quedó constante. Entonces, sí puedo utilizar esta fórmula ahora para encontrar el campo eléctrico. El único inconveniente es que este campo eléctrico que yo encontraría sería sobre el eje Z, no sería un campo general. O sea, este potencial que encontré solo es válido en el eje Z. Y el campo eléctrico también solo va a ser en el eje Z. Si yo quisiera generalizar esto para cualquier punto del espacio, no se puede, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes sacan el gradiente y obtendrían el campo eléctrico. Ahora, si este potencial estuviera constante, ahí no, ¿verdad? Ya no se podría porque la derivada me daría 0. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa ahora si en esta configuración yo quiero hacer un cálculo de energía? ¿Qué pasa si, como ya calculamos el potencial en el punto P, qué pasa si yo quiero traer una carga puntual desde el infinito hasta esta posición? ¿Cuál sería el trabajo que yo tengo que efectuar para traer una carga desde el infinito hasta este punto? Vamos a ver, para traer una carga desde el infinito hasta este punto, cuando yo estoy en el infinito, ¿cómo observaría este disco? ¿Cómo se observaría desde el infinito? Como un punto. Se observaría como un punto, ¿verdad? Y
y el potencial de una carga puntual en el infinito, ¿cómo es? Cero. Es cero, exactamente. Es cero. Es cero. Entonces, la energía potencial que tiene la carga y este disco cuando están separados infinitamente es cero. De manera que el trabajo que yo voy a realizar al traer una carga desde el infinito hasta este punto es simplemente la energía que va a tener la configuración cuando están separadas una distancia z. O sea, el trabajo sería el delta U, ¿verdad? Porque es el trabajo del agente externo. U es igual a carga por potencial, donde esta carga es la carga puntual y este potencial phi es el potencial que provoca el disco en este punto, o sea, el potencial que acabo de calcular. Entonces, simple, lo que voy a hacer es multiplicar la carga de prueba, la carga puntual, multiplicarlo por la diferencia de potencial. Potencial final menos inicial. ¿Cuál es el punto inicial? El infinito. ¿Cuál es el punto final? El punto P. Entonces, en el punto inicial, en el infinito, el potencial es 0. Y en el punto final, el potencial es este que acabo de encontrar. De manera que sustituyo este potencial aquí, lo multiplico por la carga, y este es el trabajo. Este representa el trabajo del agente externo, el trabajo que yo hice para traer una carga desde el infinito hasta este punto. Como ven, este trabajo es positivo, porque aquí estamos asumiendo de que las dos cargas, la carga puntual y el disco, tienen carga positiva, ¿verdad? Eso estamos asumiendo. O sea que se repelen. Si dos cargas tienen el mismo signo, se repelen. O sea que en este caso, a diferencia del problema anterior, en este problema yo tengo que empujar la carga hacia este disco. En lugar de irla frenando, la voy a empujar, porque como se repelen, entonces el trabajo del campo eléctrico sería negativo, ¿verdad? Este es el trabajo del agente externo. El trabajo del campo eléctrico en este caso sería multiplicado por un signo menos, sería negativo. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, entonces, continuemos. Tenemos otro problema también de la guía. En este caso, el eje X es el eje de simetría de un anillo en reposo cargado uniformemente de radio R y carga Q. Una carga puntual Q de masa M se encuentra inicialmente en el centro del anillo. Cuando se desplaza ligeramente, la carga puntual acelera a lo largo del eje X hasta el infinito. Demuestre que la velocidad máxima de la carga puntual es igual a esto. Esta es la velocidad máxima de una carga puntual. Entonces lo que tenemos es esto. Es un anillo que tiene carga de densidad lineal uniforme. Este es el eje X y sobre el eje X se va a desplazar una carga puntual Q. Las dos cargas son de igual magnitud. Entonces la carga puntual, según lo dice el problema, la carga puntual de masa M se encuentra inicialmente en el centro del anillo. Asumimos de que está en reposo, ¿verdad? Se encuentra en reposo. Entonces, la carga se desplaza ligeramente. La carga puntual acelera a lo largo del eje X hasta el infinito. O sea, lo que va a suceder aquí es que la carga se encuentra inicialmente en el origen aquí, en el centro del anillo. Si se le da un pequeño empujón a esa carga, la carga se va a acelerar y se va a ir hasta el infinito. Se va a ir hasta el infinito, pero ¿por qué se va a ir la carga? Porque ambas cargas tienen igual magnitud, ¿verdad? Son de igual signo, entonces se repelen. Si tuvieran signo opuesto, no. Si tuvieran signo opuesto, la carga no se iría hasta el infinito. Lo que haría la carga es estar oscilando en torno al origen, como un oscilador armónico. Pero en este caso, como las cargas se repelen, cuando la carga está en el origen, está en equilibrio. Pero si se le da un pequeño empujón, la carga se iría acelerando hasta el infinito, donde el potencial es cero. Entonces, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer en este problema es, para hacer la demostración, sería encontrar el potencial eléctrico de este anillo en el origen. Después
sacamos la energía potencial, ¿verdad? Porque este problema lo vamos a hacer con energía. Ustedes podrán notar que en la energía potencial no existe el término velocidad. La velocidad, ¿en qué término de energía es que aparece? La velocidad aparece en la energía. Energía cinética. Sí, ¿verdad? Exactamente, la energía cinética. Entonces, vamos a ver. El problema lo vamos a resolver con la energía. Tenemos que utilizar tanto energía potencial como cinética en este caso. Bien, entonces, aquí el problema se trata sobre conservación de la energía, ¿verdad? Energía potencial y energía cinética. Aquí lo que va a haber es una conversión de energía. Al inicio solo tenemos energía potencial y al final lo que vamos a tener es energía cinética de la carga. Este disco va a permanecer en reposo, solo la carga puntual se va a mover con una velocidad v. Entonces, primero, calculamos el potencial de este anillo en el origen. Entonces, usando esta fórmula, también la fórmula directa. Aquí aparece la densidad lineal, que la suponemos que es constante. Los vectores de posición serían, fíjense bien, el problema es bueno generalizarlo, ¿verdad? Es bueno generalizar los problemas y después lo consideramos en el origen. Supongamos de que se nos pide el potencial en un punto Z. Entonces el vector de posición del punto de campo sería esto, el del punto fuente sería esto. El DDS sería ρ de phi. El vector de posición relativa quedaría de esta manera. Y fíjense que en el problema no me dan la densidad, ni siquiera me hablan de densidad lineal, ¿verdad? Lo que dice es que el anillo está cargado uniformemente. Pero como se dice que el anillo está cargado uniformemente, ya se entiende que la densidad es constante. Pero la respuesta no tiene que quedar en función de la densidad lineal, porque la densidad no se nos da. Lo que se da es la carga. Entonces, como en la fórmula aparece la densidad lineal, lo que hacemos es expresar la densidad en función de la carga. La densidad lineal es carga entre longitud. Como en este caso es un anillo, sería la longitud de una circunferencia, ¿verdad? Que es 2pi por r. Entonces, en la integral, sustituyo la densidad lineal en función de la carga. Y la integral quedaría planteada así. Es una integral en phi, desde 0 a 2pi. Bueno, entonces, la integral es muy simple porque el integrando no depende de phi. De manera que todo el integrando se puede sacar. Y aquí ρ es el radio de la circunferencia, que es r. De manera que ρ es r. Todo esto sale del integrando. Integramos phi de 0 a 2pi. Eso es 2pi y ya está, ¿verdad? Este sería el potencial en un punto sobre el eje z. Bastante fácil, ¿verdad? Obtener ese potencial. Ahora, pero el potencial que a mí me interesa es el potencial en el centro del anillo, donde z vale 0. Entonces simplemente evaluamos aquí z igual a 0. Al evaluar z igual a 0, entonces nos quedaría esto. Este sería el potencial justo en el centro de ese anillo. No sé si tienen preguntas hasta el momento, jóvenes. ¿Por qué sería phi no rho? Ajá, ¿sobre qué es su pregunta? El radio. El radio es... Diferencial, No, es que el diferencial. Sí, es lo que integra. Rho de phi. Ajá. Es que este ρ es constante. Es que vamos a ver, el DDS, este DDS es una longitud de arco. Es una pequeña longitud de arco, que es ρ de phi, donde ρ es el radio de la circunferencia, que en este caso el radio es r, o sea que ρ vale r. Y la integral es en phi. Phi es lo que va cambiando. Porque esta es una circunferencia, no es un disco, es una circunferencia.
Entonces, la integración es en phi. Aquí el integrando es constante, todo el integrando. Z es el punto de campo, R es constante, es el radio, y ρ es R, ¿verdad? También. Todo eso sale. Y la integración es solo en phi. O sea, este es un diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas. El diferencial de línea en cilíndricas tiene 3 componentes, pero una componente ρ, phi y z, pero la componente z es 0 porque estamos en el plano XY, y la componente ρ es 0. O sea, el d de ρ aquí es 0 porque el radio no cambia, es constante. ¿De acuerdo? Por eso es que el diferencial de línea solo tiene esta componente. Originalmente son 3 componentes, ¿verdad? Pero las otras dos son 0 en este caso. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Bueno, entonces tenemos el potencial en el centro, donde Z vale 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar lo que es la conservación de la energía, que es energía mecánica, igual la energía inicial igual a la energía final, es energía mecánica. Pero en este caso la energía potencial es eléctrica, no es gravitacional, ¿verdad? Es eléctrica. Y la energía cinética es la que ustedes ya conocen. Es la energía de movimiento. Entonces, vamos a ver, el punto inicial para este cálculo que vamos a hacer, el punto inicial sería el centro de la circunferencia. Ese es mi punto inicial y el punto final estaría en el infinito. Entonces, fíjense bien. De acuerdo a lo que se nos pide, es demostrar que la velocidad máxima de la carga puntual es esta. Esta velocidad máxima, jóvenes, vamos a ver. Usen aquí la lógica, ¿verdad? Basados en la ecuación de la energía. ¿Dónde creen ustedes que la velocidad de esa carga va a ser máxima? ¿Dónde será máxima esta velocidad? ¿En dónde ocurre? En el origen. Justamente después del origen. Usted dice que justo después del origen. Sí. Ajá, pero ¿por qué? Como la energía potencial es en el origen, supongo yo que cuando se separa el origen es cuando alcanza la velocidad máxima y después se va desacelerando, por decirlo así, o disminuyendo su velocidad. Ujú. Sí, bueno, tiene algo de sentido lo que usted dice, ¿verdad? Pero vamos a ver. Yo les dije que usaran la conservación de la energía. Fíjense bien, se supone que la carga está en reposo aquí en el origen. O sea que eso tiene energía potencial eléctrica. Entonces, ¿qué sucede cuando la carga ya sale, cuando la carga empieza a moverse? Desde el momento en que la carga empieza a moverse, tiene energía cinética. ¿Y qué va sucediendo con la energía potencial a medida que se aleja del anillo? ¿Qué le va sucediendo a la energía potencial? Cuando esta carga se va alejando del anillo, a medida se va alejando, ¿cómo se va observando el anillo? A medida se va alejando. Un punto. Como un punto, ¿verdad? A medida se va alejando, esta circunferencia se va viendo como que fuese un punto. Y cuando la carga ya está en el infinito, ¿qué pasa con el potencial ahí en el infinito? El potencial de este anillo. Casi cero. Es 0, ¿verdad? Entonces, bueno, si ustedes aplican la conservación de la energía, aquí solo tenía energía potencial eléctrica, estaba en reposo la carga. Cuando la carga se va alejando, la carga tiene energía cinética y potencial, ¿verdad? Por ejemplo, en este punto, aquí donde está la carga ahorita, en este momento, aquí la carga tiene energía cinética porque se está moviendo y tiene energía potencial. Pero cuando la carga se va alejando más y más hasta en el infinito, la energía potencial es 0.
pero la energía cinética no. La carga se va a seguir moviendo. Se va a mover infinitamente, ¿verdad? Entonces, esta velocidad máxima que a mí me dan, ¿en dónde ocurre? Fíjense bien, sí. Usando la conservación de la energía, ¿verdad? Tengo que la energía inicial es energía cinética más potencial. La energía final es cinética más potencial. Entonces, la energía cinética inicial es cero porque la carga está en reposo. La energía potencial eléctrica final es cero. De manera que la energía queda energía inicial, potencial inicial igual a la energía cinética final. Entonces, como ustedes ven de acá, de esta formulación que tenemos acá del problema, la velocidad máxima de la carga ocurre en el infinito. Porque si no estamos en el infinito, por ejemplo, en este punto, ¿por qué en esta posición la velocidad no es máxima? Porque aquí la carga todavía tiene energía potencial. Todavía tiene. Entonces, si la energía potencial, por ejemplo, si este punto fuese el punto final y este el punto inicial, entonces, ¿qué sería lo que cambiaría acá? Que la energía potencial final no sería cero, ¿verdad? Entonces la energía cinética sería igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. O sea que a la energía cinética le estaríamos restando el término de energía potencial final. ¿Me explico, verdad? Entonces, por simple lógica, ¿cuándo va a ser máxima la energía cinética? Si la energía cinética es máxima, estamos diciendo que la velocidad es máxima, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿dónde la energía cinética es máxima? Donde la energía potencial final es cero. Porque si esta energía potencial no es cero, entonces este término pasaría acá al lado izquierdo a restar a este término. ¿De acuerdo? Entonces, este término va a ser máximo cuando esta energía potencial final sea cero. Y eso ocurre en el infinito, ¿verdad? Entonces, al sustituir acá, la energía potencial inicial es igual a carga por potencial inicial. Y la energía cinética es un medio de la masa de la carga, que es m mayúscula, por la velocidad de la carga al cuadrado. El potencial ya lo tenemos, ¿verdad? Que es el potencial que tenía la carga en esta configuración, ¿verdad? En esta configuración inicial. Entonces, multiplicamos este potencial por la carga Q, que es Q también, de manera que la magnitud de la carga es la misma, ¿verdad? Me queda Q al cuadrado entre 4pi epsilon por R, igual a un medio de la masa por la velocidad cuadrado. ¿Estamos de acuerdo aquí o tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas o sí? Entonces, vamos a ver. Ahora, aquí lo que queda es despejar para la velocidad, ¿verdad? Despejamos para la velocidad. Podemos simplificar esto. Fíjense bien. 1 entre 4pi epsilon es la constante de Coulomb, K. El resultado lo dejan en función de la constante de Coulomb, que es K. En lugar de escribir 1 entre 4pi epsilon, mejor escriben K, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, aquí ponemos K y lo tenemos un poco de una manera más compacta, ¿verdad? Despejo para la rapidez. Me queda esto. Al quitar el exponente, ya tenemos la demostración, que es 2K por carga al cuadrado entre M por R. M es la masa de la carga. Este problema, ¿verdad? Tiene que ver con una carga moviéndose. El propósito de la clase de 321, ¿verdad? Es estudiar la electrostática, no cargas en movimiento, ¿verdad? Pero estos son algunos problemas que vale la pena tratar, ¿verdad? Esta es una carga que se está moviendo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya tenemos la demostración hecha. Recuerden que esta K aquí representa la constante de Coulomb, que nosotros acostumbramos a escribirlo como 1 entre 4pi epsilon. Bueno, entonces, esta es una demostración que se tiene que resolver con
conservación de energía, ¿verdad? Bien, no sé si tienen comentarios o preguntas. Liga arriba en la ecuación en la que igualó, pero que no sé cómo se llama ¿Cuál ecuación? para abajo. Ajá. En esta. Esa la de Q por potencial. Ahí es donde me quedé más o menos. Carga por potencial. Esta es energía potencial. Lo que pasa es que en la conservación de la energía pueden haber un montón de energías potenciales, ¿verdad? Está la energía potencial gravitacional, que es mg por h. Está la energía potencial elástica de resorte, que es un medio de K por X cuadrado. Y está la energía potencial. Y tampoco energía potencial elástica. La energía potencial es eléctrica. Porque aquí estamos despreciando el peso, ¿verdad? La carga tiene masa, pero aquí estamos ignorando el peso porque la masa es muy pequeña. ¿De acuerdo? O sea, aquí se ignoran los pesos. La única energía potencial es la eléctrica, que es carga por potencial. Pero recuerden que el potencial no es el de la carga Q. Este potencial es el del disco. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Para que no se confundan. Sí, ahí es donde me había quedado. Sí, este potencial es el potencial del disco en el punto que está en el origen. Es el potencial del disco, no es el potencial de la carga. Esta carga se multiplica por el potencial del disco en este punto para tener la energía. ¿Energía de quién? La energía del disco con la carga. La energía no, una carga no tiene energía. Lo que tiene energía es una distribución de cargas. Acuérdense de eso, que una carga no tiene energía potencial. Lo que tiene una carga es potencial eléctrico. Una carga genera un potencial en todos los puntos del espacio, pero para que haya energía potencial tienen que haber dos o más cargas, porque la energía es una propiedad compartida, ¿verdad? Para que exista energía tienen que haber dos o más cargas. Por ejemplo, en el caso gravitacional, cuando yo digo que una piedra tiene energía potencial, por ejemplo, si una piedra se encuentra a 3 metros de altura sobre el suelo, la piedra tiene energía potencial gravitacional, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la Tierra desaparece? ¿Qué le pasa a la energía que tenía la piedra? La energía desaparece, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, cuando decimos energía, nosotros decimos energía de este objeto. Y lo correcto es decir la energía del objeto más el otro objeto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo digo, la energía de esta piedra es tanto. Pero lo correcto sería decir la energía de la piedra más la Tierra es esto. Porque si la Tierra desaparece, la energía de la piedra desaparece. Igual aquí, ¿verdad? Si esta carga yo la pongo aquí en el centro, tiene energía potencial junto con el disco, pero si el disco lo quito, la energía potencial desaparece, ¿verdad? Entonces, recuerden que en el término energía potencial aparecen incluidas de manera implícita las dos cargas. Aquí en el potencial phi aparece la carga Q del disco de manera implícita. Por eso es que en la energía van las dos cargas. Como ven, aquí aparece Q cuadrado. Ya está el producto de las dos cargas. O sea que si una carga se quita, la energía desaparece, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, no sé si hay otra pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces nos quedaríamos acá, ¿verdad? Esto creo que hemos repasado lo suficiente, ¿verdad? Problemas de la guía son bastante pocos, la mayoría son del libro y creo que yo dejé de tarea, ¿verdad? Casi la mayoría de problemas los dejé como tarea. Entonces, bien, si no hay preguntas, entonces nos quedaríamos por acá. Mañana sería el examen. Mañana a las